Vamos a pasar ahora a platicar de las complicaciones metabólicas, que es donde nosotros podemos incidir un poco más activamente porque tiene que ver con los componentes o la formulación de esa nutrición parenteral. Entonces, como ustedes saben, la nutrición parenteral va a proveer de forma directa y continua diferentes componentes activos como glucosa, aminoácidos y electrolitos, lo que va a representar un reto muy importante para el organismo porque esto fisiológicamente nunca ocurre. Es decir, que nuestro organismo 24 horas los 7 días de la semana esté recibiendo estos componentes para su nutrición no es normal. Es decir, nosotros nos alimentamos cada cierto número de horas, damos el proceso de digestión y pues nuestro organismo eh, está acostumbrado a gestionar esto, pero el pasar de forma directa y continua estos aportes pues representa un cambio metabólicamente hablando para el cuerpo y pues necesita un tiempo para adaptarse, ¿no? Y esto es muy específico, muy particular de la nutrición parenteral. En la nutrición enteral pudiera ocurrir cuando tenemos nutrición enteral, la infusión continua, pero en la nutrición parenteral sí o sí la estamos pasando eh, 24/7, al menos que sea una nutrición ciclada o algo así, pero de forma general es este escenario que representa un reto metabólico, ¿no? Recuerden ustedes, ya lo había dicho al inicio, que la nutrición parenteral se considera una mezcla compleja, muy compleja y de alto riesgo por todos los componentes que tiene. Incluso hay referencias que nos hablan que la nutrición parenteral puede tener hasta más de 50 componentes activos y que pues todo esto el cuerpo necesita gestionarlo desde el punto de vista metabólico. Por ello es que podemos tener la presencia de muchas complicaciones desde el punto de vista metabólico en los pacientes. Aquí las podemos clasificar en estados de deficiencia, por ejemplo, deficiencia de electrolitos, de fósforo, de magnesio, deficiencia de vitaminas, todas las que ustedes quieran, deficiencia de elementos traza como zinc, selenio u otros, y deficiencia de ácidos grasos esenciales. Luego tenemos todas las complicaciones que ocurren, digamos, en agudo, como son los trastornos hidroelectrolíticos, ácido base, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, esteatosis y todos los que pueden ver acá. Y las complicaciones que ya ocurren un poco más a largo plazo, que están relacionadas con pacientes que ya necesitan de nutrición parenteral por meses, por muchos años o incluso por el resto de su vida, y que se pueden ver esto mucho en los pacientes que tienen nutrición en su casa, nutrición domiciliaria, como en la enfermedad ósea metabólica o en la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. Dentro de las complicaciones metabólicas, pues es importante mencionar que estas van a aparecer cuando pues no hay un abordaje individualizado de los pacientes o no existe el seguimiento del monitoreo adecuado. Aquí, como yo les decía al inicio de la charla, pues integramos estos temas que se abordan en este último módulo, en donde el monitoreo es bien importante para que nosotros identifiquemos esas complicaciones y las tratemos o, si se puede, desde un inicio prevenirlas. También ocurre cuando la prescripción no considera la capacidad metabólica específica de cada paciente. Como yo también ya les decía, las complicaciones metabólicas están asociadas a que no haya un equipo de soporte nutricional formal dándole el tratamiento al paciente. Y cuando esto ocurre, que la nutrición parenteral no es considerada como una terapia de especialidad compleja, o cuando se utiliza la nutrición parenteral como una intervención de urgencia. Entonces muchas veces pasa que el paciente llega para una cirugía, llega muy desnutrido porque a lo mejor es un paciente oncológico que pues tiene un cáncer de estómago y no le permite la alimentación, y entonces rápidamente solicitan que a ese paciente se le dé nutrición parenteral para que llegue en buenas condiciones a la cirugía. Y si bien sí puede ser una estrategia el utilizar una nutrición prequirúrgica, habrá que individualizar cada caso para evitar pues, las complicaciones. Hay complicaciones agudas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, reacciones de hipersensibilidad, hiperasuemia o hipercalcemia. Los pacientes que están en mayor riesgo son aquellos que tienen una desnutrición muy grave, pacientes críticos y pacientes de mayor edad, aunque también los niños muy pequeñitos tienen este riesgo. Eh, por toda esta situación que es compleja desde el punto de vista metabólico, pues nos puede tomar varios días ajustar la nutrición parenteral a lo que requiere el paciente y a sus condiciones, y que los cambios en el estado clínico pues nos pueden propiciar la aparición de las alteraciones. Ya las complicaciones a largo plazo pues pueden ser más problemáticas porque son más difíciles de resolver. Su etiología pues no siempre va a ser clara, y como yo les decía hace un momento, pues se van a relacionar a estos pacientes que prácticamente requieren de la nutrición parenteral para continuar viviendo.
Aquí nos presento este estudio que se publicó en el año 2020 acerca de un grupo de pacientes que se decidió en este hospital Cooper en los Estados Unidos, en donde se analizaron a 595 pacientes que recibían nutrición parenteral de forma exclusiva, en donde el 58% desarrolló alguna complicación metabólica. Las complicaciones fueron más presentes en los adultos mayores de 65 años y es importante resaltar aquí que estos pacientes no seguían o no tenían un seguimiento por un equipo de soporte nutricional formal, es decir, que eran vistos por distintos profesionales pero de manera aislada. ¿Qué factores de riesgo encontraron ellos para el desarrollo de complicaciones metabólicas? Como ya les decía yo, la edad, pero también que el paciente tuviera lesión renal aguda antes del inicio de la nutrición parenteral, que tuviera diabetes, pacientes en estado crítico pues tenían mayor riesgo, y también entre más tiempo duraran con la nutrición parenteral había más complicaciones y también el porcentaje de glucosa brindada. Entre más porcentaje de glucosa había más probabilidad de complicaciones. Específicamente, las principales complicaciones que este grupo de pacientes desarrollaron fueron, en primer lugar, la hiperglucemia, seguido por hipofosfatemia y alteraciones del equilibrio ácido-base. En este otro estudio que se realizó en España, fue de forma retrospectiva en 312 pacientes adultos en el Hospital Universitario de Guadalajara. Y entonces, aquí en esta muestra, se presentó 60% de complicaciones metabólicas. Entonces, les decía, aquí estos pacientes, pues sí, el porcentaje ya de complicaciones metabólicas fue mucho más alto. Y de esas complicaciones, pues la principal que se manifestó fue hiperglucemia, tanto en sujetos que tenían diagnóstico de diabetes como aquellos que no tenían antecedente de diabetes, seguido por hipertrigliceridemia y también alteraciones hepáticas. Entonces, como podemos ver, la hiperglucemia es la complicación más frecuente desde el punto de vista metabólico relacionada con la nutrición parenteral. También el tener un mal control glucémico se ha relacionado con desenlaces adversos como mayor riesgo de infecciones, porque hay una respuesta inmune pues alterada e incluso con mayor mortalidad. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir la hiperglucemia? Pues bueno, iniciando de forma lenta la nutrición parenteral, sobre todo en pacientes en estado crítico. Si podemos esperarnos un poquito, pues es la recomendación. Y ya cuando iniciamos, pues iniciar de forma cautelosa. Es bien importante el monitoreo frecuente de la glucemia. Aquí traigo a colación nuevamente la parte del monitoreo, que es otro de nuestros temas. Hay que estar evaluando a nuestro paciente si se le inició. El monitoreo frecuente se recomienda si tenemos un paciente en el hospital que sea por lo menos 3 veces al día, que es una vez por turno, matutino, vespertino y nocturno. Si nuestro paciente está ya estable y no hay riesgo, pues lo podemos dejar solamente una vez al día. Incluso para haber pacientes que requieran de un monitoreo un poco más estrecho. Otra estrategia útil y súper importante es que evitemos aportes elevados de glucosa y que se pueda agregar insulina dentro de la mezcla de nutrición parenteral. Pero antes, ¿cómo definimos la hiperglucemia? Por ahí pueden encontrar referencias que arriba de 200 es hiperglucemia. Muchas veces no tenemos claro en el contexto del paciente hospitalizado y pensamos que arriba de 100, 110, pues ya es una hiperglucemia. Y si bien estrictamente pudiéramos decir que sí, la recomendación es que en un paciente hospitalizado se mantengan glucemias por debajo de 180. Entonces, si nuestro paciente tiene NPT y está haciendo 140, 150, pues todavía está bien, está dentro de un rango aceptado, digamos. Hay estudios en donde se ha querido hacer o se intentó hacer un control muy estricto de la glucemia, es decir, de 110 hacia abajo, y eso al final se corroboró que se relacionaba con más mortalidad del paciente derivado de más riesgos de hipoglucemia. Entonces, sobre todo en pacientes en un contexto clínico o de un paciente hospitalizado, no es tan recomendable ser tan estrictos. Entonces, por debajo de 180, debajo de 150, pues todavía estamos adecuados. Lo más importante es el monitoreo, pero que nosotros aseguremos que esa mezcla de nutrición parenteral no esté excediendo los aportes, ¿no? Y respetar una tasa metabólica, una tasa de infusión de que esté por debajo de 5 miligramos kilo por minuto. Dependerá de muchas situaciones, pero bueno, no exceder sería la recomendación. En cuanto a lo de la insulina, pues esto puede ser muy controversial. Hay quien sí es una estrategia que lo utiliza, hay quien no lo recomienda por el riesgo de hipoglucemia. La recomendación que yo les puedo hacer es que
la insulina no se utilice de forma generalizada, es decir, no es para todos los pacientes que tienen nutrición parenteral. Habrá que especificar cada caso e individualizar si mi paciente se beneficia de esto, pero si yo lo hago de forma adecuada y hago una adecuada prescripción de la insulina dentro de la mezcla de nutrición parenteral, que recuerden que está relacionada a la cantidad de dextrosa que estoy aportando, más o menos la relación es de 0.05 unidades por cada gramo de dextrosa que yo estoy dando y de 0.1 en pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes, pero siempre hay que hacer un monitoreo frecuente. En este otro estudio nos intentaron, también es un estudio, perdón, realizado en España, en el Hospital General Universitario de Castellón, en donde ellos identificaron los factores de riesgo para el desarrollo de hiperglucemia en pacientes que tenían nutrición parenteral. En este caso fueron pacientes críticos y no críticos, fueron 58, los cuales 40% presentaron hiperglucemia, y lo que ellos detectaron como factores de riesgo eran índices de masa corporal, de sobrepeso o obesidad, que tuvieran valores de glucemia por arriba de 150 antes de iniciar con la NPT, y pues que tuvieran ya diagnóstico previo de diabetes con requerimiento de insulina. Otros factores de riesgo que podemos destacar son, pues como ya les decía, un aporte elevado de glucosa a través de nuestra mezcla de nutrición parenteral, padecimientos que generan resistencia a la insulina, presencia de infecciones, deterioro de la función renal. Y estos dos puntos últimos me interesa mucho hablar de ellos, que son las fuentes no nutricionales de glucosa, como pueden ser soluciones. Imaginen ustedes que van a iniciar la nutrición parenteral y el paciente está con solución glucosada o solución mixta que también trae glucosa. Entonces es importante saber que si yo le estoy dando por estas fuentes glucosa, pues es el riesgo de que haga hiperglucemias es alto, ¿no? Y entonces a veces nos dicen, el paciente tiene hiperglucemia y fue por culpa de la nutrición parenteral, pero pues no precisamente pudo relacionarse con la nutrición parenteral, sino más bien por estas otras fuentes de glucosa, que si el paciente necesita estar con ellas, pues hay que considerarlas dentro de nuestra formulación de nutrición parenteral, es decir, restarlas, pero lo ideal sería quitarlas, ¿no? Si se pueden quitar esas soluciones glucosadas, no son necesarias porque ya le estamos dando el aporte a través de la NPT y pues retirarlas. Otra fuente de no nutricional de glucosa es el citrato que se utiliza para en las terapias de reemplazo renal. Y entonces, si tenemos un paciente que está bajo este esquema de terapia de reemplazo renal, debemos de fijarnos si tiene citrato. Y si sí, pues descontarlo de nuestro cálculo de nutrición parenteral. También el uso de medicamentos como glucocorticoides, vasopresores, que son muy utilizados en pacientes críticos, por ejemplo. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Tacrolimus, pacientes, por ejemplo, que reciben algún trasplante renal o hepático, es un inmunosupresor, entonces tendremos que tomarlo en cuenta. O pacientes que están con somatostatina o octreotide, pues también nos pueden elevar la glucosa. Recomendaciones que podemos tener, pues bueno, lo principal es el monitoreo de nuestros pacientes, siempre, de forma frecuente, sobre todo al inicio de la terapia, y después se puede espaciar, incluso suspender, dependiendo de la estabilidad. Es necesario que evaluemos los factores de riesgo para que nosotros estemos alerta y sepamos, bueno, nuestro paciente tiene estos factores de riesgo para desarrollar hiperglucemia, yo voy a estar más de cerca evaluándolo. Y siempre desarrollar una terapia conjunta del manejo de las hiperglucemias a través de la insulina, que puede ser tanto en la mezcla de nutrición parenteral como de forma externa por la administración de insulina, ya sea por un esquema de insulina o por una bomba. Relacionada con la glucosa, pues el otro riesgo que tenemos es la hipoglucemia, ¿no? Que puede ser como consecuencia de un aporte excesivo de insulina si no tenemos el adecuado manejo de esta, o porque se interrumpió de forma abrupta la nutrición parenteral. Entonces, siempre, como les decía, es importante que la insulina que vamos a colocar, si decidimos utilizar esa estrategia dentro de la mezcla de nutrición parenteral, pues esté asociada a lo que estamos dando de dextrosa y a las glicemias que tiene nuestro paciente. Si tenemos un paciente que ya nos está haciendo en glicemias por debajo de 80, aquí dice por debajo de 70, pero incluso por debajo de 80, pues ya la recomendación será no utilizar insulina en la mezcla, porque imagínense que el paciente les hace 60 o menos, pues esa nutrición se va a tener que parar porque la insulina va ahí y no va a haber manera de quitarla. Y recuerden que la insulina que estamos utilizando tiene una vida media de 2 a 4 horas, entonces pues el efecto va a continuar. Para la interrupción de la nutrición parenteral, porque nuestro paciente ya está comiendo bien,
o ya tiene una adecuada tolerancia de nutrición enteral, pues se sugiere utilizar un protocolo específico para evitar los casos de hipoglucemia. Lo que significa esto es que cuando ya vamos a suspender la nutrición parenteral, empecemos a reducir de forma continua, de forma gradual, 1 a 2 horas antes de descontinuarla. Y si no se puede esto, la recomendación, por ejemplo, que hacen algunas guías es que iniciemos solución glucosada al momento de que retiramos la nutrición parenteral, puede ser el 5 al 10%, por lo menos 2 horas. Esto porque recuerden que este paciente está recibiendo de forma continua la nutrición parenteral con dextrosa. Esto genera una producción endógena de insulina que va a continuar, y si nosotros lo quitamos así de un momento a otro la nutrición parenteral, pues el efecto de esa insulina va a continuar, y más si nosotros le estamos aportando insulina a través de la nutrición, pues vamos a tener el efecto de esa insulina adicional que, como les decía yo, dura de 2 a 4 horas más o menos. Entonces, por lo menos 2 horas, ponerle su solución glucosada, aunque el paciente esté comiendo, aunque el paciente esté con nutrición enteral, pues en este caso, así podemos disminuir el riesgo de hipoglucemia. Otra de las complicaciones más frecuentes es la hipertrigliceridemia, que está relacionada en este caso a la administración de lípidos, por una parte, sobre todo cuando tenemos una infusión que excede la capacidad de depuración de estos lípidos. La hipertrigliceridemia, de forma habitual, ustedes la pueden encontrar que se define valores de triglicéridos séricos por arriba de 200 miligramos por decilitro, pero en nutrición parenteral podemos ser un poco más laxos y aceptar valores por debajo de 400, es decir, 200, 300, pues todavía aguantamos, ¿no? 350, pues vamos ahí viendo. Es importante no excedernos de esta capacidad que les estoy platicando acá, y entonces no pasarnos de esta tasa de 1.5 gramos por kilo al día de los lípidos, o no sobrepasar un aporte del 30% del requerimiento energético total. Lo ideal sería mantenernos en más o menos 1 gramo por kilo al día de estas emulsiones lipídicas intravenosas. Recordar también que la hipertrigliceridemia puede ser una complicación o un resultado de una sobrecarga de glucosa. Entonces, si nosotros nos estamos excediendo de glucosa, no solamente vamos a causar hiperglucemia, sino también podemos provocar hipertrigliceridemia en el paciente. ¿Qué factores de riesgo hay? Que, bueno, utilizamos emulsiones lipídicas intravenosas al 10%, estas que son de primera generación y que son lípidos de soya. También porque estas emulsiones tienen un cociente fosfolípido triglicérido de 0.10, y esto quiere decir que esas emulsiones tienen una cantidad de fosfolípidos muy alta, que está dado principalmente por el emulsionante o emulgente que tienen estas mezclas del 10% realizadas con soya, que si ustedes todavía las tienen en los lugares donde trabajen, pues lo ideal sería migrar a lípidos más avanzados de cuarta generación idealmente. Pacientes que tengan sepsis, pancreatitis, que nos estén presentando hiperglucemia, diabetes, obesidad, dislipidemia, todas estas situaciones pues nos pueden incrementar el riesgo de hipertrigliceridemia. Importante revisar los medicamentos que tiene nuestro paciente. Glucocorticoides, otra vez, tacrolimus, sirolimus o ciclosporina nos pueden incrementar el riesgo de hipertrigliceridemia derivado de esta situación que nos causa hiperglucemia, porque todos estos disminuyen la captación periférica de glucosa. Y también considerar las fuentes no nutricionales de lípidos, que en este caso es Propofol, que es un centro anestésico muy utilizado, sobre todo en terapia intensiva, en pacientes críticos. Entonces, si ustedes trabajan con paciente crítico, hay que revisar qué medicamentos está recibiendo, con qué está sedado nuestro paciente, y si tiene Propofol, hay que restarlo de nuestro conteo de lípidos, recordando que el Propofol aporta 1.1 kilocalorías por cada mililitro. ¿Qué vamos a hacer ya si nuestro paciente tiene hipertrigliceridemia? Sobre todo, como les decía, nutrición parenteral con valores de 400 o superiores a esto. La recomendación es valorar si se suspende o si disminuye en la infusión de los lípidos. Mi recomendación, ¿cuál sería? Pues estar verificando, monitorizando constantemente al paciente. Si ya mi paciente está haciendo 300, 350, va aumentando, pues yo lo que le recomendaría a partir de 300 es hacer una disminución al 50% del aporte que le estamos dando de lípidos, o darle un día sí, un día no, un día sí, un día no, y así me voy. Si aún así sigue aumentando los lípidos, pues entonces sí se tendrá que valorar su suspensión.
recordando que si tenemos valores por arriba de 1000, pues esto ya se relaciona con un riesgo muy alto de que el paciente desarrolle pancreatitis, que incluso se puede ver desde cifras por arriba de 700. Siempre es bien importante verificar cuánto le estamos dando de lípidos, el aporte, el tipo, perdón, de lípidos que estamos utilizando, las tasas de infusión, ¿no? Siempre, siempre cuando nosotros calculemos, es importante estar pendiente de esto. También revisar el aporte de glucosa, porque puede ser que los lípidos estamos muy bien, estamos dentro del rango aceptado, pero pues lo que se nos está yendo la mano es con la glucosa. Y bueno, si la hipertrigliceridemia se relacionan con la glucosa, pues ajustar, ¿no?, los aportes que estamos dando. Por ahí hay la propuesta de utilizar heparina dentro de la mezcla de nutrición parenteral, porque recuerden que la heparina activa la lipasa lipoproteica y esto nos ayuda a que se haga la hidrólisis de esos triglicéridos, lo cual pues sí puede disminuir la hipertrigliceridemia, pero lo que vamos a tener ahora van a ser muchos ácidos grasos libres, entonces no mejora el aclaramiento o la depuración de los lípidos, pero sí nos ayuda a reducir la hipertrigliceridemia. En algunos centros pues se utiliza como de forma rutinaria el agregar la heparina para todos los pacientes, esto para ayudar a este proceso que les estoy platicando, pero en otros lados no siempre, ¿no? Se utilizará a lo mejor ya cuando tenemos los casos de que vemos que se están elevando los triglicéridos. Y también por ahí existe la recomendación de utilizar carnitina, recordando que es utilidad para el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga, pero realmente la evidencia científica no soporta pues recomendar para todos los pacientes que tienen hipertrigliceridemia utilizar carnitina. Realmente no se ha visto un efecto benéfico. Y recordemos que la hipertrigliceridemia pues, puede derivar en pancreatitis, disfunción hepática o incluso insuficiencia respiratoria, incrementando la mortalidad del paciente. ¿Qué recomendaciones tenemos para hipertrigliceridemia? Pues monitorear el perfil de lípidos de los pacientes de forma regular, idealmente una vez por semana si se puede. Cuando el paciente esté estable, pues ya lo podemos espaciar. Identificar los factores de riesgo, verificar el aporte de lípidos y, como les decía yo, si se puede evitar estos lípidos de soya al 10% y preferir las mezclas más innovadoras, digamos, o más actuales, como los lípidos de cuarta generación. Complicaciones hepatobiliares. Ahora vamos a hablar del hígado, ¿no? Estas alteraciones del hígado y las vías biliares son complicaciones pues, que comúnmente están reportadas en la nutrición parenteral. Las podríamos englobar en este término que podemos traducir como enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral, que engloba una serie de cambios que van desde alteración de las enzimas hepáticas, esteatosis, hasta el desarrollo de fibrosis y cirrosis, ¿no? O sea, complicaciones muy, muy sencillas, digamos, en agudo, hasta complicaciones más agudas, más crónicas, más graves, que están relacionadas ya con incluso falla hepática. Las más recurrentes son la presencia de esteatosis, de colestasis, la formación del lodo biliar con consecuente formación de piedras y que se pueden presentar de forma individual o aislada o en combinación. Específicamente la esteatosis pues, se refiere a la acumulación de grasa en el tejido hepático y esto generalmente está relacionado con un aporte excesivo de energía porque estamos sobrealimentando al paciente y generalmente a partir de glucosa. ¿Cómo la vamos a identificar? A través de elevación de TGO y TGP. Pueden presentarse incluso durante las primeras 2 semanas, incluso a las 72 horas de que inició nuestro paciente con nutrición parenteral, ya podemos ver elevación de estas transaminasas y generalmente pues va a ser asintomático. A largo plazo, si nosotros no corregimos esto y damos un aporte excesivo de glucosa, de energía derivada de glucosa, pues esto puede traducirse en disfunción hepatocelular y pues generar insuficiencia hepática grave. Otra complicación hepatobiliar es la colestasis, que en este caso está provocada por disfunción en la secreción de bilis o obstrucción de la vía biliar. La vamos a identificar por niveles elevados de bilirrubina directa o conjugada, sobre todo cuando sobrepasa 2 miligramos por decilitro. Y realmente la colestasis se considera como una complicación secundaria de la nutrición parenteral porque no es que la nutrición parenteral per se la esté provocando, sino que se relaciona o se asocia con una falta de estimulación enteral, lo que va a afectar el flujo de la bilis y la contracción, va a generar estasis biliar y que pues esa bilis que tenemos ahí empieza a formar piedras.
Hay algunos factores de riesgo que incrementan la presencia de colestasis, como la sobrecarga de glucosa, más fosfolípidos en las emulsiones lipídicas, sobre todo esto está presente en las de primera generación, las de soya al 10%, sobrecrecimiento bacteriano y también disminución de la circulación enterohepática de ácidos biliares. Esta tabla me gustó porque nos resume un poco estas complicaciones hepatobiliares y las estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso vemos que la falta de ingesta o de estímulo enteral nos puede generar pues alteración en la secreción de bilis o generar una obstrucción biliar. ¿Y cómo podemos, qué es la colestasis? ¿Y cómo podemos intervenir con esto? Pues iniciar la nutrición enteral trófica, una dosis muy pequeñita solamente para estimular la secreción biliar y que evitemos la obstrucción, la formación de piedras. O si se puede, pues reintroducir la nutrición enteral con porcentajes más altos o darle de comer al paciente. Lo que me interesa que recuerden aquí un poquito es que bioquímicamente estas alteraciones relacionadas o estas complicaciones hepáticas relacionadas a nutrición parenteral, pues las vamos a definir por una elevación de 1.5 veces por arriba del límite superior de las transaminasas, de la GGT y de la fosfatasa alcalina, así como la bilirrubina sérica conjugada por arriba de 2 miligramos por decilitro, como ya les había dicho. Y aunque podemos ver que las complicaciones más graves, digamos, van a ocurrir a largo plazo, ya con meses bajo nutrición parenteral, pues, como ya les decía yo, podemos ver cambios bioquímicos inclusive dentro de las primeras 72 horas de tener nutrición parenteral.